El Ministerio Evangelístico La Gran Comisión presenta su programa Restaurando la Familia con la Palabra de Dios. Somos una familia. En esta semana ha habido un acontecimiento muy importante para la familia, y es precisamente esta semana juvenil. Se han tratado temas que tienen que ver con la situación por la cual atraviesan nuestros jóvenes, pero quiera Dios que nosotros pongamos en práctica, y no solamente lo pongamos en práctica, sino que podamos llevar esto hacia la calle para que ellos sean partícipes, el pueblo de Inver sea partícipe de esta bendición que el Señor nos ha concedido en el transcurso de esta semana. No he podido estar presente precisamente por problemas de salud, pero hoy tenía que hacer el esfuerzo de venir para también ser parte de esa bendición. Vamos a tomar la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 52. Y dice así, en el nombre precioso de Jesucristo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Leemos otra vez. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por estas palabras que son en esta noche, son medicina. En esta noche son lámpara para iluminar nuestro entendimiento y para nosotros conocer qué debemos hacer como padres para con nuestros hijos. Que podamos en esta noche recibir el consejo tuyo y así poder guiar a nuestros hijos por el sendero correcto. Y en la iglesia poder guiar a nuestros jóvenes, oh Señor, hacia la meta que tú la has establecido. Gracias por todo lo que en el transcurso de esta semana tú nos has permitido hacer. Pero en esta noche, Señor, queremos que tú hable a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y así podamos salir, Señor, con una formación adecuada acerca de cuál debe ser la actitud correcta como padres, pero también que nuestros hijos que están aquí presentes también puedan recibir esa guianza tan necesaria en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad es el tema de salvemos a nuestros hijos. Y el título parece crítico, y lo es crítico. Nuestros hijos están en medio de una sociedad totalmente corrompida. No hay principios y valores morales. Y eso comienza en la familia. ¿Qué están viviendo nuestros hijos? Drogas, maternidad en adolescencia, prostitución infantil y juvenil, y esta situación de esta inmoralidad sexual. Y lo grande de esto es que los medios de comunicación son vehículos que se están usando para alienar la mente de nuestros jóvenes. Y a veces, como padres, nosotros contribuimos a que nuestros hijos caigan en esta inmoralidad que hay. Debemos preocuparnos como padres. Usted dirá, bueno, mis hijos no están en esa situación.
Gloria a Dios. ¿Y lo de su vecino, cómo están? Y como padre cristiano, nosotros tenemos una responsabilidad, no solamente para con nuestros hijos, tenemos una responsabilidad hasta con los jóvenes que vienen a la iglesia. Debe ser una preocupación mía la situación de un joven que está en la iglesia, que está atravesando por estas cuestiones que están pasando. Porque yo no puedo creer que solamente debo preocuparme por mis hijos. Debo preocuparme con los de mi vecino también. La familia, si analizamos tranquilamente, la primera familia no la constituyó Dios. Se oye duro, pero es así. ¿Por qué? Porque Dios constituyó el matrimonio. Dios juntó al hombre con la mujer y le estableció reglas de cómo debían comportarse. Era un matrimonio con una guianza de Dios. Pero ellos decidieron desobedecer la orden que le había dado quien lo edificó a ellos, quien lo estableció en el huerto del Edén. Y ellos no hicieron una familia dentro del Edén. Si ellos hubieran hecho una familia en el Edén, entonces la familia la constituyó Dios allá en el Edén. Pero ellos constituyeron familia después que transgredieron la ley de Dios y el Señor los sacó del huerto. Porque en la presencia de Dios no es verdad que se va a formar una familia deformada. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esa familia con un matrimonio dañado? O sea, que de ese matrimonio dañado salió una familia dañada. Y vemos entonces en esa familia, en esa primera familia, nosotros vemos el primer homicidio, donde un hermano mata a su hermano. ¿Ustedes creen que una familia formada por Dios, instruida por Dios, iba a suceder una cosa como esa? De ninguna manera. Y ellos comenzaron a tener hijos. ¿Y qué pasó entonces? Que en el capítulo 6 vemos una sociedad corrupta como esta que tenemos hoy. Usted se lee el capítulo 6 y va a entender que todo lo designio, toda la disposición, toda la inclinación de la gente de esa persona era de completamente al mal. No era que hacían mal y hacían bien. No, totalmente al mal. Quiere decir que de esta familia sin Dios viene esta sociedad. Pero vemos otra familia, que es la familia de José y de María. Esta familia que venía con esa contaminación, sin embargo, como esta familia era una familia que había tomado la palabra de Dios para vivir por ella, el Señor decide tomar a esta pareja, a este matrimonio, para traer entonces a su unigénito, que fue el primogénito de esa familia. ¿Cuál fue el resultado de ese matrimonio bajo los lineamientos de Dios? Un matrimonio sano, firme y libre, y que gozaba de la gracia de Dios. De ese matrimonio, el Señor toma a esta muchacha y el Espíritu Santo hace sombra sobre ella y producen este hijo que es Jesús.
A diferencia de la familia anterior, la familia de Adán y Eva, este muchachito a los 12 años ya era un maestro de la palabra de Dios. Una pregunta. ¿Nuestros hijos de 12 años conocen la palabra de Dios? Y si no la conocen, ¿por qué no la conocen? Desde ahí comienza nuestra debilidad. Por eso que primero hay que hablarle a los padres. Porque hablamos de que los muchachos de este tiempo son así. No, los muchachos son lo mismo. Lo que pasa es que ahora vivimos en una sociedad mucho más corrupta. Y nosotros como padres hemos puesto de lado nuestra responsabilidad. Entonces vemos dos familias, una que produjo frutos negativos y otra que produjo frutos positivos. Una porque tenía un fundamento corrupto y otra porque tenía un fundamento en Dios. Si hoy nuestros jóvenes están en estas condiciones, no podemos echarle toda la culpa a ellos, sino que nosotros como padres tenemos el 50% de la culpa, porque no hemos cumplido con lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces todo comenzó en la contaminación matrimonial. Porque si no hay un matrimonio sano, van a venir hijos enfermos. Porque cuando el niñito de 1 año, 2 años, ve a su papá hablándole mal a su mamá, es una enseñanza para él. Por eso que el Señor desde el principio estableció reglas para su pueblo. Cuando en Deuteronomio 6 le habló a Israel y le dijo: estas palabras tienen que estar sobre tu corazón, a los padres primero. Y después que estén en tu corazón, que ellas van a producir el efecto positivo que produce la palabra de Dios, entonces va a producir en tus hijos los mismos frutos positivos. Mire cómo este niñito, dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Como padre, ¿podemos decir eso de nuestros hijos? Esto es para preguntarse. Esto es para preguntarse, porque como padres cristianos somos lo primero que tenemos que dar el ejemplo a los padres de este pueblo de Inver. Criar a nuestros hijos en el conocimiento de Dios. ¿Tienen nuestros hijos esa dimensión que tenía Jesús? Y ustedes dirán: sí, pero Jesús era hijo de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Jesús no nació por un costado, nació igual que nosotros. Era un ser humano con debilidades y defectos como nosotros, pero sin pecado. Es por eso que Jesucristo viene entonces para quitar de nosotros lo que no permite que nosotros cumplamos la ley de Dios, que es el pecado original.
debemos despertar antes que sea tarde. Porque es muy fácil, cuando mi hija sale embarazada, yo hacerle un aborto, pero yo estoy enterrando la vida emocional de mi hija. Un aborto marca, y no solamente marca emocionalmente, que eso no se le sale de la mente. Es que su papá la sometió a ella a una situación de vida o muerte, porque él no quería que la sociedad supiera que en la familia había pasado un fracaso. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de lo que la sociedad pueda decir. Y nosotros como padres nos corresponde ser responsable delante de Dios con nuestros hijos. Porque la Biblia dice que los hijos son como saetas en manos de valiente. ¿Qué quiere decir? Que son hijos que se están criando con un propósito determinado. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos para nuestros hijos? Es una pregunta que debemos hacer. La palabra dice que yo debo criar a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Y cómo yo lo voy a criar en la disciplina y la amonestación del Señor si yo no conozco la disciplina de Dios? Pero yo tengo, desde esta noche, yo tengo que preocuparme por conocer esa disciplina para yo entonces criar a mis hijos bajo esa disciplina y bajo esa amonestación. Porque la disciplina es un conjunto de reglas para que el joven, cuando llegue a la edad de la juventud, entienda por qué la juventud de hoy está corrompida. Pero si yo no le aplico a ellos la disciplina, porque cada vez que hablamos de disciplina, que eso ni la iglesia lo entiende, porque la disciplina se trata de un castigo, no es de un castigo. La disciplina es instrucción, es enseñanza. ¿Por qué caíste? ¿Cómo evitar que caiga? La amonestación precisamente es una medicina preventiva. Es que yo me siente con mi hijo y con mi hija y yo le diga por qué hay que andar de lejos de las drogas. ¿Por qué hay que andar de lejos con la inmoralidad sexual que hoy arropa a nuestras niñas? Yo tengo que decírselo. Yo tengo que sentarme con ella. Pero no. Cuando ella resbala, entonces yo quiero matarla. Cuando ella sale embarazada, yo quiero hacerle un aborto. Cuando el hijo mío cae en drogas, yo quiero caerle a golpe. Si yo lo crío en la instrucción, en la disciplina de Dios, yo voy a evitarme esos dolores de cabeza. Porque la palabra criar significa crear. En mis hijos, yo tengo que crear en ellos la imagen y semejanza de Dios. Pero primero yo debo tenerla. Yo soy el primero que debo tenerla para que él no solamente me vea como un anunciador, sino que él vea que lo que yo le enseño también lo vivo. Como padre, ¿cuántos de nosotros se preocupa
por el crecimiento de estatura, el crecimiento físico, para ponerlo bien fácil. ¿Cuántos padres se preocupan cuando tienen un niñito, un bebecito? ¿Cuántos se preocupan por saber cómo él va creciendo? ¿Cómo va desarrollándose sus órganos? ¿Cuántas veces va con la mamá donde el pediatra? Y por ahí se comienza. Porque yo tengo que evitar de que mi hijo tenga la enfermedad de raquitismo, que es que no crece acorde a su edad. ¿Cuántos padres saben cómo está su hijo en los estudios, en la escuela? ¿Cuántos padres que tienen su hijo en la iglesia averiguan con el pastor a ver cómo se está comportando su hijo en la iglesia y cómo está su crecimiento espiritual? Eso es una paternidad responsable. Yo no puedo solamente yo preocuparme para ir para el reino celestial y olvidarme de mis hijos. Entonces fíjense cómo este niño crecía. Este niño crecía, mire, antes que la estatura, el primer crecimiento era la sabiduría. Y para comenzar la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Esto me indica, si yo como padre, yo no le estoy enseñando a mis hijos la palabra de Dios, él no va a crecer en sabiduría, va a crecer en la sabiduría terrenal, que es animal y diabólica. Por eso ellos van a aprender lo que está de moda. Y por eso nuestros niños se saben más fácil una de esas basuras que están transmitiendo por la radio y la televisión, se la aprenden más fácil que un verso bíblico. Y eso tiene que preocuparme a mí. Como padre cristiano, yo no puedo dejar que sea esta sociedad que instruya a mis hijos. Entonces, esa muchachita de 5 años en esos bailes del perreo, de 5 años. Sin embargo, el padre no hace nada para que mejor venga a la iglesia para danzar para Dios. Estamos mal. Jesús crecía en sabiduría. Por eso a los 12 años era un maestro de la palabra de Dios. Y a los 12 años estaba en el templo discutiendo con los maestros. Hoy nuestros hijos discuten con los maestros, pero en rebeldía. No preguntándole la clase, porque ellos quieren que le dejen hacer lo que le dé la gana en la escuela. Y el profesor que se atreva a llamarle la atención a ese niñito de 12 años tiene serios problemas. No solamente con el niño, lo tiene con sus padres. Porque hoy los hijos son los que tienen la autoridad sobre los padres. Es semana juvenil, pero hay que hablar a los padres también. Yo soy padre y abuelo también. ¿Por qué?
Yo no le puedo pedir a mi hijo a que sea organizado cuando yo soy un desorganizado. Yo no le puedo pedir a mi hijo, aunque sea un buen estudiante, cuando yo no lo soy. Y vea, lo primero no es la estatura física, sino la sabiduría y la de Dios. ¿Por qué? Porque en el crecimiento de nuestros hijos físicamente el diablo no puede intervenir. Pero en el crecimiento de la sabiduría sí. Por eso nuestros niños aprenden la corrupción más fácil que las cosas que son de buen nombre. Y crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto quiere decir que este niño tenía el favor de Dios, pero también tenía el favor de los hombres, porque era un ejemplo. No era un niño respondón. No era un niño que no se le podía llamar la atención. Le podía llamar la atención quien fuera y él lo escuchaba y obedecía. Hoy no. Pero no es culpa de los muchachos. Es de los padres. En aquellos tiempos un maestro era el segundo padre, con autoridad y poder delegada por los padres. El maestro tenía toda autoridad y potestad de darle al muchacho cuando se ponía de rebelde. Y si se ponía de malcriado, la cosa era mayor. Ah, sí, por eso en aquellos tiempos, eso es verdad. Y por eso teníamos menos delincuentes. Y por eso teníamos menos muchachitas embarazadas a los 12 años. Y por eso teníamos menos jóvenes en las drogas. Pero hoy tenemos todo esto y toda esta corrupción por esa razón. Porque nosotros hemos cedido nuestra posición de autoridad, se la hemos cedido a los hijos. Jesús entonces era un ejemplo. Cuando ya a los 12 años se quedó en el templo, que sus padres se devolvieron a buscarlo, óigame, todos los vecinos estaban precisamente detrás de Jesús buscándolo. Y cuando lo encontraron en el templo. No lo encontraron en la discoteca. Ni lo encontraron fumando juca. Ni lo encontraron usando marihuana ni cocaína. Porque tenía principios y valores establecidos. Eso falta hoy. Eso falta hoy. Si nosotros queremos salvar a nuestros hijos, si queremos tener un país con futuro, nosotros debemos cambiar nuestra actitud de dejar que esta sociedad sea la que forme a nuestros hijos. Estamos formando a nuestros hijos según la regla de Dios. Es una buena pregunta. ¿Por qué? Si yo tengo un hijo y lo tuve después que estoy en la iglesia, Dios me va a pedir cuenta por él. Dios me va a pedir cuenta por él. Yo no puedo buscar excusa. Y aquellos que yo llegué a la iglesia ya con ellos, mi responsabilidad es enseñarle de manera retroactiva los principios de Dios. Oigan, si son mayores de edad, oigan o no oigan,
Ese no es mi problema es enseñárselo. ¿Cuántos se levantan de noche a poner las manos sobre sus hijos para orar? ¿Cuántos hacen altar familiar con sus hijos? Eso hay que hacerlo ahora. ¿Sabe por qué? Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y a quien quiere devorar a nuestros jóvenes. Él no me quiere devorar a mí, pues ya yo no doy para nada. Yo soy un viejo. Pero a estos jóvenes sí, le daña su mente, le mete basura en la mente, le daña su propósito futuro. Y por eso vemos niños quitándose la vida con 15 años. Eso tiene que preocuparme a mí. Salvemos a nuestros hijos. Si es verdad que lo amamos, salvémoslo. Y la manera de salvarlo es con la ayuda de Dios. No hay otra manera. Entonces, yo debo criar a mis hijos con meta. Yo no puedo criar a mis hijos como si yo tuviera una gallina en el patio, que nada más le echo comida. No. Yo tengo que saber cómo va su vida emocional, cómo va su vida espiritual, cómo va su vida intelectual, cómo va su ministerio en la iglesia. Yo tengo que preocuparme por eso. ¿O es el pastor el que tiene que preocuparse? Recordemos que a la iglesia y a la escuela llega una criatura con defectos. Y tanto la escuela como la iglesia son una ayuda para nosotros los padres en la formación de la identidad y carácter de mi hijo. Pero no es la escuela y la iglesia la que tiene la responsabilidad total. Si no hay en la casa, en mi casa, lo que hay es respeto, en la iglesia y en la escuela lo que va a haber es un hijo irrespetuoso. Entonces, yo tengo que tomar una decisión. Yo debo tomar una decisión como padre de yo preocuparme por mis hijos, de yo decirle a mis hijos, enseñarle los principios y valores que Dios nos ha delegado para enseñárselo a nuestros hijos. Llueve, truene o ventee. Yo no puedo poner eso de lado. Yo no puedo cambiar eso por un viaje a la playa. Yo no puedo cambiar eso por una invitación de un amigo. No lo puedo cambiar. Yo no lo puedo cambiar por un juego de béisbol o de lo que sea. Yo tengo que sacar ese tiempo para mis hijos. Los hijos se tienen con meta, con propósito. Si no, no tenerlo. ¿Para qué traemos a un hijo si no lo vamos a educar? Es mejor no traerlo. Porque esta delincuencia va a seguir creciendo si no hay un despertar en la escuela, en la iglesia y en la casa. Ustedes están viendo lo que está pasando en las escuelas. Lo que está pasando en las escuelas. Y eso tiene que preocuparnos. Así que, padres, despertemos de ese sueño que vamos a perder a nuestros hijos y después nos vamos a lamentar. Ahora quiero
hablarle a los hijos. Porque una moneda tiene dos caras. Tiene dos caras. La Biblia enseña que los hijos deben obedecer en el Señor. ¿Por qué ellos no obedecen en el Señor? Porque ellos no conocen el Señor. Porque no es decirle que Jesucristo es nuestro Señor. No. Es que ellos vean en mí a Jesucristo. Y eso produce autoridad de Dios en el Padre para con el Hijo. Y eso produce en el Hijo receptividad a escuchar la palabra de Dios. El hijo más pequeño mío tiene 33 años. Y el más grande tiene 40. Y cuando ellos vienen, siempre saco un tiempo para la palabra de Dios. Y yo le digo a ellos, por ejemplo, a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde, le digo, miren, a las 7 tenemos altar familiar. No tengo que decirles más nada. Y ellos participan si quieren, que son mayores de edad. Y ahí están a la hora del altar familiar. ¿Son modelos? No, no son modelos. Sino que tienen ese principio establecido. Y yo no lo obligué a ellos a que vinieran a la iglesia. Porque el problema no es ese. El problema es que ellos teman a Dios. Ese es el punto clave. Entonces yo tengo que cumplir mi parte. Para que entonces esto sea una realidad. Hijo, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Cuando un padre cumple con Dios, lo más justo es que ese muchacho, que esa criatura, esa niña, obedezca a sus padres, porque él se sacrificó desde la concepción hasta su nacimiento y hasta el tamaño que tiene. Y lo más justo que puede hacer un hijo es ser obediente a sus padres. Por esta razón, no debe hablarle mal a sus padres. No debe faltarle respeto a sus padres. A veces ellos tratan de saber cuál de los dos es más débil. Y cuando ellos ven cuál es el más débil de los dos, entonces ellos se apegan a ese. Porque otra cosa que hay que entender es que en la crianza de los hijos, los padres deben tener una sola decisión. Una sola decisión. Que uno no le diga que sí, después el otro le diga que no. Que si uno le dijo que sí, ya es que sí. Aunque esté mal, y luego entonces el otro que ve que está mal le llama al cónyuge, le dice, mira, yo creo que no debiste darle ese permiso porque, mira, por esto y por esto. No pelear. Ni tampoco decirle vete, pero ven antes que venga. Que eso también sucede. Entonces los muchachos son inteligentes. Ellos lo que no son sabios, pero son inteligentes. Ellos tratan de ver cuál de los dos es más débil, más manejable. Pues sí. La obediencia a los padres es el estándar que deben tener los hijos. Ya le hablamos a los padres y le dijimos cuál es su responsabilidad. Ahora le estamos hablando a los hijos para que también comprendan que salvar a nuestros hijos no solamente depende de nosotros como padres, sino también dependen de ustedes como hijos. Honra a tu padre y a tu madre, vea, los enumera, los divide, para que no haya problema, porque a veces los hijos obedecen a uno y al otro no. Y casi siempre obedecen a el que le permite cosas.
Honrar no solamente es obedecer, es respetar. Oiga bien, es evidenciar. El respeto se manifiesta a través de la obediencia. Cuando una niña o un niño le han asignado un trabajo en su casa, no tiene que esperar que lo manden, debe hacerlo. Cuando a la niña le toca fregar o limpiar la cocina, ella hace todo eso y después si quiere acostarse se acuesta, pero ya cumplió. Eso es honrar. Porque su madre pasó 9 meses con usted en la barriga. Y después pasó 1 año sin dormir cuidándola a usted. Y después las cuestiones que se añadieron. Y después que usted llega a la adolescencia, que vienen los dolores de cabeza, ella también sufre. Por esta razón, los hijos tienen que obedecer a sus padres, deben honrar a sus padres. Que cuando en la iglesia le pregunten, por ejemplo, y ven acá, ¿quién es el papá de este muchachito que está aquí adelante? Ah, no, pero mire, el papá de Juan de Mata. Ah, espérate. Juan de Mata es un ícono de honestidad y responsabilidad aquí. Con eso le está dando honra a su padre. Pero no es lo mismo cuando pregunten, y los mismos hermanos de la iglesia, ¿quién? Ese es un vagamundo, ese está de más en la iglesia. Entonces no hay honra para el padre, ni para él tampoco. Y mañana cuando tenga hijos, como él tiene, sus hijos van a preguntar cómo era papi en la iglesia. Y ahí viene el problema. Dice que este es el primer mandamiento con promesa. O sea que obedecer, honrar, respetar a los padres tiene una promesa de parte de Dios. Y esa promesa es que para que te vaya bien, o sea, así como usted cuando llegan los exámenes, usted se está rompiendo la cabeza por causa de usted ser respetuoso con sus padres y obedientes. Cuando usted le dice, Señor, ayúdame en estos exámenes, que fíjate, yo estudié mucho, pero tú sabes que a veces salen cosas que yo no nos la han dado. Y el Señor, por causa de su obediencia a sus padres, cuando usted le hace esa oración, el Señor le da la sabiduría para usted llenar las preguntas de temas que no se han dado. ¿Cuánto quiere que le vaya bien? Un amén medio anémico. Es una promesa de Dios para que te vaya bien, porque la gracia y la bendición de Dios está sobre el joven por su posición de respeto y honra a sus padres. ¿Y qué otra bendición le da? Y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Usted sabe por qué tantos jóvenes mueren en accidentes? Por desobediencia a los padres. En ese último accidente que pasó, creo que en Moca, por ahí en La Vega, había una muchachita de 15 años que fue a pedirle permiso a sus padres para ella ir al viaje y ellos le dijeron que no. Y se fue escondida. ¿Qué pasó? Un accidente, se mataron 6, ella fue una de las 6. ¿Por qué no tuvo larga vida sobre la tierra? Porque desobedeció a sus padres. Y así suceden en muchísimos casos
que no la dejan salir para un lugar y ella busca la manera de cómo hacerlo y se van escondida. Y ahí viene el fracaso porque el diablo está acechando. El diablo quiere tragarse a los jóvenes. Porque él sabe el propósito que Dios tiene con los jóvenes. Pero esta semana ha sido para que los jóvenes despierten y para que los padres también despierten. Porque es una cuestión, estamos en una etapa crucial. Y tú sabes lo duro es que mi hijo o mi hija muera en un accidente porque no se llevó del consejo que se le dio. Es duro. Entonces va a tener una vida existencial bendecida y larga por tu obediencia a tus padres. El joven que se rige como dice Dios y el padre que se rige como dice Dios van a ser una familia bendecida y guardada por Dios. Lamentablemente, la corrupción entra a nuestra casa a través de los medios de comunicación. Estamos mirando ahorita una, no sé cómo le llaman a eso, una aplicación de computadora donde a través de un programa, un teléfono, usted entra a un sitio y en ese nuevo aditamento, yo me sorprendí cuando vi eso, que con eso le ponen a usted, le toman a usted su cerebro para descargárselo. Oiga bien, eso estaba mirando ahorita en la cadena del Milagro, en un programa que hay ahí que habla de los adelantos de los medios de comunicación. No, pero ellos hay método para borrar la memoria. Ellos hay método para borrar la memoria total de una persona. O sea que no podemos encontrar eso raro. Entonces cuando eso se manifieste, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Cerramos con el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este es el antídoto para los jóvenes. Si la palabra de Dios usted la atesora en su corazón, esa palabra lo va a librar a usted de caer en la corrupción que vive este mundo y usted va a tener una juventud presente y futura bien promisoria y próspera. Porque va a tener el cuidado de Dios dentro de su corazón y va a pensar muy bien cuando llegue el momento de enamorarse, para que su corazón no se lo hieran, porque usted sabe para dónde va y el mismo Espíritu Santo le ayuda a usted para que no se deje arrastrar de las emociones. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Este es el momento. Vale. Si no hay pregunta, si no hay comentario, entonces vamos a entregarle a la persona que continúa y que Dios le bendiga siempre y que Dios ponga la sabiduría en los padres y en los jóvenes que están aquí y aun aquellos que estén a la distancia para que comprendamos, salvemos a nuestros hijos porque están en peligro. Dios le bendiga y gracias y paz para todos. Hemos presentado su programa Restaurando la Familia.
un programa enfocado a la salud emocional y espiritual de la familia a través de la palabra viva de Dios, restaurando la familia con la palabra de Dios. Somos una familia.